¿Cómo te va? Dios te bendiga en este día. Hoy quiero compartirte una palabra de vida, una palabra poderosa, que así como muchas veces le hablamos a otra persona y esa persona está pasando situaciones difíciles y queremos que esa persona entienda, que realmente conozca la salida, y aún más cuando tenemos una verdad en nuestro corazón, tal vez porque hemos transitado por esa misma situación, y es como que nos apresura el corazón a mostrarle esa verdad a esa persona, y queremos que ellos puedan confiar, así como un día nosotros confiamos en el Señor. Y sabemos que para todo hay un tiempo, un proceso, y bueno, justamente quiero compartirte la palabra que está en Lucas 13, versículo 10, dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar. En esto pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. El Señor mismo le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de estas ligaduras en el día de reposo? Así, bueno, como muchas veces nos encontramos, ¿no?, con situaciones en las que las personas le ponen una mirada hacia abajo, una mirada donde no encuentran la salida. Esta mujer dice que estaba encorvada. Yo creo que encorvada por la misma situación, por la misma enfermedad. Y dice que el Señor, al tocarla, ella se enderezó. Y al enderezarse, ella empezó a glorificar a Dios. Y yo creo que espiritualmente, cuando nosotros nos enderezamos y empezamos a caminar en el camino, ahí es cuando verdaderamente podemos glorificar a Dios con todo el corazón. Porque enderezarse tiene que ver con empezar a vivir una realidad en el Evangelio, que así tengamos los problemas, las mismas situaciones que todos, nosotros tenemos una verdad que nos ha hecho verdaderamente libres de toda enfermedad, libres de todo falta de entendimiento, de falta de reconocer de dónde viene el problema. Y sabes que podía, a la vez que iba como analizando lo que esta mujer me conversaba, pensaba en su respuesta, porque la respuesta cuando le pude presentar al Señor y decirle que el Señor dice en su palabra: vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, y yo los haré descansar. Particularmente para mí esa es una realidad. Pero la respuesta de ella fue: sí, yo le encargo a Dios todos los días mi vida. Pero al seguir conversando descubrí que ella estaba visitando diferentes médicos, homeópatas, y también diferentes lugares donde se trabaja con diferentes técnicas, ¿no?, como curanderos y demás. Entonces ahí pude ver, la mezcla, el creer en Dios, pero de repente mirando hacia abajo, encorvados, no encontrando verdaderamente la solución, porque me podía compartir ella gran parte de su situación, y yo decía: el Dios que yo creo es real y ha hecho en mi vida tantas cosas en poco tiempo. Y yo decía: Dios ama a todos,
y de tal manera, dice, amó, ¿no? Pero ahora creo que como dice la palabra, el príncipe de este mundo vino a enceguecer, ¿no? Vino a enceguecer los ojos de aquellas personas para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que ellos no logren entender. Y esta palabra que quiero compartir está en 2 de Corintios 4, versículo 4, dice, en lo cual el Dios, en minúscula, dice, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es como que el enemigo mismo es como que pone soluciones alternativas para que las personas vayan, consulten, y es como que nuestro Dios grande y todopoderoso pasa a ser chiquitito, como si no tuviese poder. Y realmente yo puedo decirte que el Señor me ha sacado justamente de enfermedades, ¿no? A veces yo digo que en algún momento uno llegó a tener por poco una enfermedad en la mente, porque no teníamos la mente de Cristo. La misma palabra en 1 de Corintios 2:16 dice que más vosotros tenéis la mente de Cristo. Y yo creo que es el tener la mente de Cristo, el creer verdaderamente que hoy podemos refugiarnos en esa mente, ¿no? La mente de Cristo. Porque cuando pensamos mal, cuando hacemos las cosas mal, o más que nada cuando pensamos algo mal, ¿no? Para que no se haga nido en nuestra cabeza y baje esa idea mala a nuestro corazón, dice que nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo. Y todos de alguna manera pensamos mal, nos encontramos hablando mal, pensando mal, diciendo mal, porque todos pecamos de una u otra manera, dice la palabra. Porque dice que si decimos que no pecamos, también nos hacemos mentirosos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en pecado. Por lo tanto, la única solución es estar en el Señor, donde tenemos el oportuno socorro, ese trono de la gracia para ir a Él cuando estamos en estas situaciones, ¿no? Y no que esos pensamientos se aniden y bajen al corazón y cometan ese pecado, que lo lleven a cabo, digamos. Entonces pensaba cuán difícil es para una persona, o cuán fácil mejor es para una persona decir, mira, yo creo en Dios, yo le encargo mi vida todas las mañanas y le pido que Él me ayude, le pido que Él me... Y la verdad es que cuando uno conversa con una persona que tantos años va a tantos lugares diferentes, pienso que es el enemigo de este mundo, que enceguece, ¿no?, a esa persona. Entonces, ¿qué mejor que decirle a esa persona, mira, yo te puedo orar por vos, puedo orar y te voy a acompañar en este proceso, pero pidiéndole a Dios primeramente que le resplandezca su luz, la luz de Él, que es la única que nos quita toda venda de los ojos y nos traslada verdaderamente de las tinieblas a la luz. La palabra de Hechos 26 habla justamente de esto, ¿no? De que para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hechos 26, 18. Dice que para que abran sus ojos. O sea que hay momentos que las personas andábamos a ciegas. Y vos sabés que es una realidad en mi vida, porque el día que recibí una palabra, y esto lo cuento en varias oportunidades, una palabra que me fue regalada en un llavero, pero en ese llavero decía el Salmo 119, versículo 105, que es lámpara a mis pies, es tu palabra, y lumbrera mi camino. Fue el día que yo abrí mis ojos, fue el día que se me cayó esa venda, porque sin saber cómo, yo no podía parar de llorar y de entender por todos los caminos cerrados que habían dado. Era una película en mi mente donde pasaban esos malos caminos, las malas decisiones que yo había tomado, aquellas cosas que habían sido obstinación, habían sido caprichos,
Era como que en esa media hora yo había entendido mi vida entera. Y lo único que pude decir es, ¿qué hice, Señor? ¿Qué hice? Y lo único que entendí es que empujé puertas en mi fuerza, que anduve buscando ayuda, como esta mujer, ¿no?, que dice que 18 años anduvo visitando diferentes médicos también para sanar de su enfermedad, hasta que un criado le dice que va a pasar Jesús por la ciudad y ella va y toca el borde de su manto y ahí ella queda libre de ese azote, queda libre porque ella se acerca al Señor. Entonces así es como cuando nos acercamos verdaderamente, cuando ya no tenemos otra salida, otra oportunidad, cuando ya realmente no vemos la salida en este mundo, es cuando buscamos al Señor. Y nos pueden hablar y nos pueden decir y orar por nosotros. Y muchas veces nuestra mente está entenebrecida, nuestros ojos están cegados, nuestros oídos no quieren oír porque no entienden, ¿no? Y muchas veces porque nosotros hoy entendemos, porque cuando aceptamos al Señor como Salvador y como Señor, nos viene el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y ya no estamos más solos. Y entonces ahí es cuando uno ve la oportunidad de decir a otra persona que cree que todo lo que hace está bien para su vida y aún para su salud mental. Sinceramente, lo único que podía ver era que si seguía ella en ese camino, es un camino de muerte, porque es en nuestro propio entendimiento, es andar en nuestra propia sabiduría, en el que uno sabe todo. Y lo más triste, que esta persona me dice, vos sabés que yo fui a un homeópata que le conté todo y él pudo adivinarme todo lo que yo tenía, todo lo que me pasaba, todas las heridas que yo tuve en mi pasado. Y lástima que es carísimo y ahora no lo puedo pagar. Y yo en ese momento pensaba, si supieras que el Señor, cuando te dice vengan a mí los que están cargados y trabajados, que Él nos hace descansar, no te cobra nada, que Él hace los mismos milagros que hizo al principio cuando vino a esta tierra y sigue haciendo lo mismo por vos y por mí. Y no nos vino a cobrar, porque Él pagó el precio aún hasta para subir a la cruz, y dice que por su llaga nosotros fuimos curados y que se llevó toda enfermedad, todo dolor, todo pecado, todo exhibió públicamente, Él venciendo verdaderamente en la cruz, venciendo totalmente a nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Entonces eso es lo que duele, pensar que el Señor puede ser tomado en cuenta por último, como esta mujer que 18 años visitó otros médicos, 18 años fue a otro lugar, hasta que, y verdaderamente el Señor es amor porque uno se da cuenta que solo ese amor puede no juzgarnos ni cuestionarnos cuando volvemos a Él y le pedimos su ayuda, cuando le pedimos su favor, su misericordia para que nos sane, y aún así Él liberta, ¿no? Y nos saca y nos endereza, como enderezó a esta mujer también encorvada. Entonces el Señor es bueno, el Señor es fiel, y no importa el proceso que estés pasando ni la enfermedad, el tema es que aceptes verdaderamente al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para que te resplandezca la luz y ya no andes más en tinieblas, porque hay un príncipe en este mundo que vino a cegar, que vino a entenebrecer, a que andemos como nos parece a nosotros, pero el Señor quiere que nosotros andemos en su mente, en la mente de Cristo. Dios te bendiga.